Había una vez en una ciudad llena de rascacielos y luces, un niño llamado Tomás que vivía con su madre y su hermana en una pequeña casa de una zona pobre y bulliciosa. Tomás tenía apenas 10 años, pero era conocido en el barrio por su sonrisa sincera y sus ojos llenos de curiosidad. Su vida no era fácil, pero él siempre encontraba algo bueno en cada día. Aunque soñaba con poder ir a la escuela y tener libros propios, la realidad era que su madre apenas ganaba lo suficiente para cubrir lo esencial para una vida sin lujos ni caprichos. Tomás amaba a los animales y, cuando no estaba ayudando a su madre o hermana, solía ir al parque cercano y observaba a los perros de las familias que paseaban por ahí. Era un mundo diferente, donde las personas vestían ropa elegante y los perros llevaban collares relucientes. Tomás siempre soñaba con tener uno de esos perros como amigo, aunque sabía que era imposible en su situación. Un día, cuando Tomás caminaba por las calles del vecindario, se encontró con un gran revuelo. Había coches de lujo y personas gritando en la esquina de una tienda. Al acercarse, vio a un hombre desesperado que gritaba el nombre de alguien mientras miraba de un lado a otro con los ojos enrojecidos. Tomás se dio cuenta de que estaba buscando a su perro, un hermoso y elegante galgo negro llamado Max. Al principio, Tomás dudó en acercarse, pues veía a guardias y hombres de traje que parecían intocables, pero decidió preguntar de todos modos. Uno de los guardias, sorprendido por su valentía, le contó que Max, el perro del millonario don Ricardo Montoya, se había escapado mientras caminaba por el parque. El perro se asustó con el ruido de un coche y había salido corriendo sin rumbo. Ricardo, un hombre conocido en la ciudad por su riqueza y negocios, parecía desmoronarse ante la posibilidad de perder a Max, su único compañero fiel. Tomás miró a don Ricardo, sintió su tristeza y la comprendió. Sabía que Max debía ser importante para él, así que sin dudarlo, prometió ayudar. Decidido, Tomás recorrió cada rincón del parque y las calles aledañas. El sol comenzaba a ponerse, y el viento frío de la tarde le calaba los huesos, pero él no se daba por vencido. A medida que avanzaba, se adentraba en un terreno baldío cerca de un edificio abandonado, un sitio oscuro y solitario que muchos evitaban. De repente, escuchó un gemido. Su corazón dio un vuelo. El sonido era débil, pero él lo reconoció de inmediato como el quejido de un perro herido. Avanzó cuidadosamente, iluminando con su linterna improvisada hecha de una botella de plástico y una vela, y entre un montón de basura y escombros, encontró a Max. El galgo estaba atrapado en una trampa oxidada que le aprisionaba a una de sus patas. Estaba asustado, y cada vez que intentaba moverse, la trampa se cerraba más, provocándole heridas profundas. Tomás se acercó despacio, hablando en voz baja para calmar al animal. Max, en un principio, retrocedió asustado, pero al ver los ojos bondadosos del niño, comenzó a relajarse. Tomás, con una habilidad y delicadeza sorprendentes, usó sus manos para intentar abrir la trampa. Fue un trabajo difícil, pues sus dedos apenas podían mover el metal oxidado, pero no desistió. Tras varios minutos de esfuerzo, logró abrir la trampa y liberar a Max. El perro, agradecido, lamió la cara del niño con cariño. Con el galgo herido apoyándose en su hombro, Tomás comenzó el largo camino de regreso hacia donde había visto por última vez a don Ricardo y sus guardias. Caminó durante más de media hora, cuidando que Max no se lastimara más y dándole palabras de aliento. Finalmente, llegó a la zona, exhausto, con la ropa rasgada y cubierta de tierra, pero con una sonrisa radiante. Don Ricardo vio a Tomás desde lejos y corrió hacia ellos. Cuando se reencontró con su perro, abrazó a Max con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Tomás una y otra vez. Para don Ricardo, Max era más que una mascota, era su único amigo en la soledad de su vida llena de negocios y apariencia. El millonario, conmovido por el coraje y bondad de aquel niño humilde, se agachó y le dio las gracias personalmente, prometiéndole que nunca olvidaría su generosidad. Don Ricardo insistió en llevar a Tomás y a Max a su mansión, donde un veterinario atendió al perro. La gran casa de don Ricardo era algo que Tomás apenas podía imaginar. Era una construcción majestuosa, llena de arte y rodeada de jardines, muy distinta a su pequeña vivienda en el barrio. Cuando Max estuvo fuera de peligro, don Ricardo llamó a Tomás a su estudio. Mirando fijamente al niño, le dijo: «Hoy me has enseñado algo que ni toda mi riqueza ni mis estudios me habían enseñado, la bondad desinteresada. ¿Cómo puedo agradecerte?» Tomás, algo abrumado, le dijo que no necesitaba nada, que lo había hecho porque era lo correcto y porque entendía cuánto quería a su perro. Don Ricardo quedó impresionado, pero insistió en hacer algo por el niño.
Así fue como, a partir de ese día, la vida de Tomás comenzó a cambiar. Don Ricardo, conmovido por la historia del niño y su familia, decidió no solo ayudar económicamente a la madre de Tomás para que pudiera vivir mejor, sino que se ofreció a ser su mentor y financiar su educación. Además, como agradecimiento especial, le obsequió un cachorro, para que tuviera su propio amigo fiel. La madre de Tomás, al principio, no entendía la generosidad de don Ricardo, pero cuando vio la felicidad y la pasión con la que su hijo hablaba de su futuro, comprendió que había llegado un ángel a sus vidas. Con el paso de los años, Tomás se convirtió en un joven destacado y un estudiante brillante, que jamás olvidó las calles de donde venían y la bondad que le enseñaron a aquellos que le rodearon. Cada año, don Ricardo y Tomás recordaban ese día como un momento especial, y Max, que ya era un anciano galgo, siempre era tratado con máximo cuidado, dado que cualquier tipo de error o movimiento brusco podría verse afectado en su salud. Con los años, Tomás creció bajo la tutela de don Ricardo, desarrolló una educación de calidad y un corazón noble, siempre anclado en su origen humilde. Con cada nuevo logro académico, don Ricardo se enorgullecía como si fuera su propio hijo, y la amistad entre ambos se fortaleció hasta que don Ricardo llegó a confiarle detalles importantes. Sin embargo, a medida que Tomás avanzaba en la vida, descubriría también las dificultades de la riqueza y la presión de ser parte del círculo social en el que ahora se movía. La gente rica con la que se refería, muchos de los cuales eran socios de don Ricardo, tenían miradas frías y sonrisas calculadas. Pronto se dio cuenta de que algunos en ese entorno tenían intereses cuestionables y no compartían los valores que él había aprendido de su locura. Un día, Tomás se encontró en el despacho de don Ricardo cuando escuchó sin querer una conversación telefónica preocupante. Uno de los socios de Ricardo, un hombre llamado Emilio Salazar, parecía estar discutiendo una maniobra financiera que no le sonaba bien a Tomás. Intrigado y preocupado, decidió investigar un poco más y descubrió que Emilio estaba tramando una jugada sucia para desplazar a don Ricardo de una de sus principales empresas y quedarse con una gran parte de su fortuna. Emilio había estado manipulando informes financieros y desviando fondos hacia cuentas ocultas, en lo que sería un golpe devastador. Un día, Emilio descubrió que alguien estaba rastreando sus movimientos financieros y comenzó a sospechar de Tomás. Sabiendo que no podía subestimarlo, Emilio planeó un encuentro en el que intentó intimidar a Tomás. Con un tono amenazante, le advirtió que no se entrometiera en nada. El día de la reunión final, Tomás y Javier presentaron sus pruebas frente a todos los socios. Emilio, al verse acorralado, intentó defenderse alegando que todo era un malentendido, pero las pruebas eran irrefutables. Don Ricardo, quien estaba presente, no podía creer la traición de alguien en quien había confiado durante tantos años. La Junta, al ver la evidencia, despidió a Emilio y emprendió acciones legales en su contra. Emilio fue expulsado de la empresa y se enfrentó a cargos de fraude y corrupción. Ricardo, conmovido y agradecido, miró a Tomás con una mezcla de asombro y orgullo. Sabía que Tomás había arriesgado todo para salvar no solo su empresa sino su propia reputación. Le dio un abrazo y con lágrimas en los ojos, le agradeció por haber estado siempre a su lado. A partir de ese día, don Ricardo decidió hacer algo aún más significativo. En lugar de simplemente pasarle las riendas de la empresa a Tomás, lo nombró su socio. Ambos trabajaron juntos para construir una empresa que no solo generará beneficios sino que también contribuirá a causas sociales. Abrieron fundaciones para apoyar a jóvenes talentosos de bajos recursos, como lo había sido Tomás, y rescatar a animales abandonados, en honor a Max, quien había unido sus destinos. Cuando don Ricardo falleció unos años después, Tomás continuó su legado con amor y dedicación, tratando de igualar la mitad de reconocimiento y trabajo que le dejó a su cargo, una tarea complicada pero que don Ricardo depositó mucha confianza en él para que así lo hiciera. Tras la partida de don Ricardo, Tomás asumió la dirección completa de la empresa y de las fundaciones que habían establecido juntos. La pérdida de su mentor lo dejó con un profundo vacío, pero también con una gran determinación de honrar su memoria. Desde ese momento, Tomás se convirtió en una figura pública conocida no solo por su inteligencia en los negocios, sino también por su carácter humilde y su compromiso social. Tomás se propuso expandir la Fundación de Ayuda a Jóvenes de Bajos Recursos, ofreciéndoles oportunidades de estudio y programas de capacitación. Estaba decidido a que ningún niño pasara por las dificultades que él había enfrentado. Los programas que crearon incluyeron becas completas, talleres de liderazgo y habilidades para la vida, y eventos de motivación donde él mismo compartía su historia. En una de esas charlas, Tomás conoció a un adolescente llamado Esteban.
El joven, que tenía 14 años y venía de un barrio pobre, se le acercó al final del evento con un brillo de determinación en los ojos. Esteban le confesó a Tomás que también soñaba con hacer una diferencia en el mundo, pero que a menudo sentía que su origen humilde era una barrera difícil de superar. Al escuchar esto, Tomás sonoro, recordando cómo, muchos años atrás, él había sentido la misma inseguridad. No dejes que el miedo a fracasar te detenga, Esteban. Lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde quieres ir. Las oportunidades son como semillas, y tú tienes que aprender a cultivarlas, le dijo poniendo una mano en su hombro. Inspirado por esta charla, Esteban se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados del programa de la Fundación. Tomás, viendo su dedicación, lo tomó bajo su ala, como don Ricardo había hecho con él en su momento. Empezó a enseñarle no solo sobre negocios, sino también sobre los valores de la honestidad, la humildad y el servicio a los demás. Sin embargo, en medio de todo su trabajo, Tomás comenzó a enfrentar dificultades en la empresa. A medida que la compañía crecía, también se convertía en el blanco de competidores y de aquellos que veían sus proyectos sociales como una amenaza a sus propios negocios. Entre ellos surgió un poderoso empresario llamado Ignacio Barrera, un hombre sin escrúpulos que veía en las iniciativas de Tomás una competencia incómoda que afectaba su propio imperio. Ignacio no solo quería derrotar a Tomás en el mercado, sino que también quería destruir su reputación. Ignacio comenzó a difundir rumores en los medios de que Tomás estaba usando los fondos de la fundación para enriquecerse a costa de los donantes. Puso en marcha una campaña de desprestigio contratando a periodistas y personas influyentes para que cuestionaran la transparencia de los proyectos de Tomás. La situación se volvió tensa y dolorosa. Tomás vio como todo por lo que había trabajado durante años se ponía en duda, y algunos de sus propios socios comenzaron a cuestionarlo. Fue entonces cuando Esteban, que había estado observando de cerca cómo Ignacio manipulaba la situación, decidió actuar. Había aprendido mucho de Tomás, y sabía que ahora era su turno de ayudarlo. Durante meses Esteban investigó en silencio, reuniendo pruebas sobre las manipulaciones de Ignacio y sus conexiones con medios y empresas que promovían la desinformación. Con el apoyo de algunos de los socios leales de Tomás, Esteban organizó una conferencia de prensa en la que se presentó toda la evidencia del complot de Ignacio. La verdad salió a la luz, y los medios se dieron cuenta de que Tomás había sido víctima de una conspiración. Ignacio fue denunciado públicamente y perdió credibilidad. Enfrentado por la justicia, se vio obligado a abandonar la ciudad, y Tomás fue reivindicado. En lugar de sentirse resentido, Tomás miró a Esteban con una profunda gratitud y orgullo, reconociendo en él el mismo coraje y determinación que don Ricardo había visto en él muchos años atrás. Nunca pensé que alguien tan joven tendría el valor de hacer todo esto por mí. Estoy orgulloso de ti, Esteban. Has demostrado ser más que un discípulo, eres alguien en quien puedo confiar completamente. Con el tiempo, Esteban se convirtió en el socio principal de Tomás, y juntos expandieron la fundación a nivel nacional. Ayudaron a miles de jóvenes y protegieron a innumerables animales, manteniendo vivo el espíritu de Max y de don Ricardo en cada acto de generosidad y bondad. Así, el legado de Tomás y de su querido mentor nunca se desvaneció. Cada paso que daban era una muestra de cómo la bondad y la perseverancia pueden cambiar vidas, y como el acto de un niño que una vez salvó a un perro en un parque podía sembrar el principio de una historia que para algunos es admirable y emocionante. Con el tiempo, la empresa y la fundación de Tomás crecieron exponencialmente, expandiendo sus programas de ayuda y ganando reconocimiento internacional. Parecía que el legado de don Ricardo estaba más vivo que nunca, y Tomás se sintió realizado al ver a Esteban, su aprendido joven, florecer bajo. Sin embargo, un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos en el despacho de don Ricardo, Tomás encontró un sobresellado que nunca antes había visto. En la esquina del sobre estaba escrito su nombre, escrito con tanta delicadeza que parecía irreal. Querido Tomás, cuando encuentres esta carta, habrás recorrido un camino lleno de lecciones y desafíos, pero hay algo que necesito que sepas antes de que sigas adelante. Max Migalgo no se escapó por accidente aquel día en el parque. En realidad, lo liberé intencionadamente y lo hice porque quería encontrar a alguien como tú. La soledad de mis últimos años me enseñó que, con todo el poder y dinero del mundo, lo único que me faltaba era alguien en quien confiar, alguien joven y lleno de bondad para transmitirle todo lo que sabía. Te escogí desde el primer momento en que vi tu disposición a ayudar sin pedir nada a cambio. Desde ese día, supe que serías tú.
Te di pruebas difíciles y confié en tu nobleza. Y no me equivoqué, has hecho mucho más de lo que jamás imaginé. Perdóname por haber manipulado el destino en aquel entonces, pero necesitaba saber si eras la persona indicada. Nunca te lo confesé en vida porque temía que pudieras sentirte traicionado. Pero hoy quiero que sepas que eres más que mi aprendiz. Eres como un hijo para mí y por ello quiero que continúe este camino, no porque yo te lo haya trazado, sino porque creo en ti y en todo lo que harás. Eres libre de elegir tu propio destino. Con todo mi cariño y respeto. Ricardo. El peso de la carta cayó sobre Tomás como una avalancha. La revelación de que su destino había sido manipulado desde el principio le hizo cuestionarse todo. ¿Había sido realmente libre, o había sido una pieza en un juego más grande? Sintió una mezcla de gratitud, tristeza y desilusión. Durante los días, Tomás meditó sobre lo que había descubierto. Esteban, su joven aprendiz y ahora socio, notó la tristeza en los ojos de Tomás y, preocupado, lo confrontó. Al contarle la verdad, Tomás vio cómo la expresión de Esteban cambiaba de incredulidad a asombro. ¿Entonces, fue todo planeado?, preguntó Esteban sin saber si sentirse impresionado o desilusionado. Tomás avanzaba lentamente, mirando el horizonte por la ventana del despacho. Sí. Y ahora me pregunto si realmente soy quien pensé ser, o si simplemente fui moldeado para cumplir un propósito ajeno. Pero también sé que aunque don Ricardo intervino, fue mi elección aceptar cada desafío. Así que ahora, Esteban, me toca a mí decidir mi propio camino. Después de esa revelación, Tomás decidió dar un giro inesperado. En lugar de continuar al frente de la empresa, designó a Esteban como el nuevo líder, confiando en que su aprendizaje llevaría adelante los ideales que habían construido juntos. Y así se alejó de la vida empresarial para viajar y aprender más del mundo, reencontrándose con su verdadera identidad fuera de las expectativas de los demás. De vez en cuando enviaba cartas a Esteban compartiendo sus aprendizajes y sus nuevas experiencias. El niño que una vez rescató a un perro en el parque había comenzado una nueva aventura, libre por primera vez de todo plan. Y así termina nuestra historia, una historia de humildad, lealtad y descubrimiento personal. A veces la vida nos pone en caminos que parecen destinados, pero al final somos nosotros quienes decidimos hacia dónde queremos ir. Tomás encontró en su bondad la llave a un destino que jamás imaginó, y aunque su camino fue trazado por alguien más, él eligió cómo recorrerlo y finalmente cómo reinventarse. Así que recuerda, no importa dónde comenzarás, ni siquiera si alguien más marca el inicio de tu historia. Lo importante es que en algún momento tengas el valor de tomar las riendas y hacer el camino verdaderamente tuyo. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspirarán a ser mejores y buscar siempre nuestra propia verdad. Hasta la próxima.